A veces medito en la cruz que Jesús fue herido, y al ver hoy esa cruz vacía, qué gran emoción. A veces yo siento mi ser transformado volando. Yo veo en la luz de una estrella el rostro de Dios. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá, busca esa paz. Las calles de esa ciudad son todas de oro, y los ángeles cantan y adoran a Dios con fervor. En el trono el Señor se ha sentado, oh, qué gloria infinita. Con Cristo yo quiero vivir en la eternidad. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá, busca esa paz. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos del grupo El Toque Celestial. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza bonus extra, como dicen, bonus extra. No tenía pensado, pero bueno, dado que ya la tengo y la di ayer, la vamos a dar ahora en el seminario, ya que una hermana estaba interesada. Vamos entonces a hablar sobre las adicciones. Bueno, no estoy bien de salud, pero estamos orando para que Dios me recupere. Pero no quería faltar a esta responsabilidad. Así que, hermanos, vamos entonces a ver esto. Si bien el seminario ya culminó su año y esperamos el año que viene un paquete de estudios interesantes, como siempre, en la palabra de Dios. Así que ánimo, y hicimos una pausa porque, bueno, estuvimos ya 8 meses y tendremos una pausa entonces, y después continuaremos el año que viene. Las actividades, las organizaciones de la iglesia también local me llevan un poco de tiempo, entonces he tomado una pausa. No es que estoy de vacaciones, pero sí, una pausa. Cuesta organizar, llamar a los pastores, ver. Algunos pueden, otros no pueden. Pero bueno, gracias al nombre de Jesús. Vamos a dar inicio a 1 Corintios 2:2, a este pasaje de la palabra de Dios con el tema de las adicciones. Bueno, hay algo que el apóstol Pablo pronuncia aquí en este pasaje de 1 Corintios 2:2, donde dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Me propuse. Cuando uno se propone a concentrarse en un tema en especial, que es lo más importante, lo más básico, para resolverlo, para estudiarlo, para analizarlo, para sacar toda la riqueza. Creo que cuando se habla de adicciones, muchos adictos se proponen
con sus fuerzas, con su naturaleza, con su humanidad, con sus recomendaciones de terapia, se proponen, pero no lo logran alcanzar. Lo bueno que el apóstol Pablo dice, me propuse más bien, cuando estaba entre ustedes, solamente me propuse pensar, en no saber, en no ocuparme en otra cosa que en Jesucristo y a este crucificado. Cuando nos proponemos pensar en Jesucristo y la obra de ese sacrificio en la cruz, vamos a ver que todas las cosas son posibles y las cadenas se pueden romper. Bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su informe Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas, define la adicción como una enfermedad emocional, física y con predisposición genética. Vuelvo a reiterar que define la adicción como una enfermedad emocional, las emociones primero. Segundo, lo físico. Y tercero, la predisposición con predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los genes de nuestros padres podemos heredar una dependencia, podemos tener nosotros también una adicción a través de los genes. La otra parte era la emocional. La gran mayoría de las personas adictas a algo, y en esa, cuando estamos hablando de adicción, estamos hablando de una lista interminable, ¿no? Hay personas adictas a la droga, al alcohol, al cigarro, que son los más comunes, pero después están los adictos al juego, a la pornografía, adictos de pronto a algo que comienza a ocupar un lugar primordial y corre por el centro de la vida de la persona, ¿no? O sea, hay adicciones que pareciera que no fueran muy malas, adicción a la comida, ¿no? Hay tantas adicciones, pero todas son dañinas y que tienen este principio, ¿no? Emocional, ¿no? Alguien tiene bulimia, anorexia, es porque algo ocurrió emocionalmente. Física, porque puede ser que también tenga un trastorno físico en la salud a través de estas enfermedades y con predisposición genética. Y otras organizaciones como la National Institute Dry Abusa y la American Society, que son organizaciones que estudian sobre lo que son las adicciones, determinan que la adicción como una enfermedad porque el abuso de sustancias y conductas compulsivas modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro. Entonces, vamos a estar viendo ahora las características de esos cambios de conducta y su repercusión. Entonces, vemos que algunas organizaciones también de la salud y con respecto a las adicciones ponen esto, ¿no? Que el abuso de sustancias, hablándose de todo lo que se consume, pero también o conductas compulsivas. Ahí entra la bulimia, la anorexia, el deseo de comer, el impulso por comprar, la adicción de comprar y comprar y comprar. Modifica la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Bueno, vamos a ir a un punto número 1 que dice que las características son primarias, no es consecuencia de otras enfermedades. O sea, la adicción no viene por consecuencia de otra enfermedad, ¿no? En la parte crónica, persiste a lo largo del tiempo. O sea, la adicción es una enfermedad crónica que persiste a lo largo del tiempo. La persona puede dejar y el consumo o el impulso de hacer tal conducta, pero esa persona va a ser una persona adicta hasta el último día de su vida. O sea, tiene que cuidarse. Por eso qué importante es que nosotros los cristianos sepamos
sepamos conducirnos. Por ejemplo, con el vino. No es conveniente que un cristiano tome vino. Un vaso de vino no le hace mal a nadie, no es pecado, pero sí, si vamos a tomar un vaso de vino delante de la congregación y hay un hermano que Dios lo liberó de la adicción del alcohol, ese vaso de vino lo puede volver a hacer caer porque va a ser un adicto hasta el último, por más que ya no esté dependiendo, pero va a ser un adicto, igual que el cigarro, igual que las drogas, igual que otras adicciones que son muy graves. Entonces, persiste a lo largo del tiempo, aunque pareciera que estuviera muerto, pero persiste a lo largo del tiempo. Solo Cristo puede enterrar, curar para siempre eso y no tener ninguna recaída más. La otra parte es la progresiva, conlleva cambios físicos, emocionales, sociales, acumulativos y que se incrementan mientras el abuso continúa. Esos cambios físicos, ¿no? La naturaleza física del ser humano, cambios emocionales, enojo, grito, ira, depresiones, angustias, ermitaños se encierran, y sociales acumulativas, ¿no? Se convierten en personas con problemas sociales, roban, extraen dinero, venden las cosas. Se incrementa con el abuso continuo de esa adicción. Así que los cambios en toda conducta o en toda adicción se van a ver manifestados en los cambios físicos. La persona adelgaza, la persona engorda, la persona tiene su salud se deteriora, y en el campo emocional o se convierte muy agresivo, muy activo, discute, pelea, o se retrae, se encierra, se deprime, ¿no? Y las conductas acumulativas que se incrementan mientras el abuso continúa. Y la última parte, mortal, tiene consecuencias fatales para el propio enfermo y eventualmente para las personas de su contexto. Claro, porque no solamente muere el adicto, sino que conlleva también a los que le rodean, porque esto involucra a todos los que lo rodean. Bueno, la adicción destruye no solo la vida de los que padecen, sino también la de los seres queridos. No hay adicto que no tenga una familia herida, lastimada, algunos sintiendo compasión por el adicto, otros sintiendo un rechazo y hasta maltrato, hasta no tener compasión por esa adicción. Porque se creen que esa adicción es solamente un capricho, una elección. Pero no podemos decirle a un alcohólico: tú eres un borracho tal por cual, tú un drogadito eres un drogadito tal por cual. No, es una persona que tiene una enfermedad. Ahora bien, con esto quiero separar el tema de espiritual, ¿no? Porque ahí sí hay espíritus que se manifiestan por vías de adicciones, pero no es el total, no es el grueso. Hay personas que son adictas por una crisis emocional en su vida. ¿Quién no ha conocido un borracho que su mujer lo abandonó, lo engañó y él comenzó a beber? ¿Quién no se ha drogado por los problemas familiares? O sea, alguien que no hemos conocido porque comenzó la adicción por problemas matrimoniales, familiares, económicos. Entonces, la persona comienza a tener esa adicción y esa enfermedad. Mientras no reconozcamos que hay una persona enferma detrás de una adicción, lo tenemos que reconocer los que estamos alrededor y también lo tiene que reconocer la misma persona. Nuestro cálculo es que cada adicto afecta a por lo menos 3 vidas más, ya sea de los padres, novios, novias, esposos, esposas, hermanos, hijos, amigos, compañeros de trabajo, jefe, entre otros, ¿no? Para entenderla mejor hay que explicar que son 2 enfermedades en una,
la enfermedad física y la enfermedad mental. La enfermedad física consiste en que al cabo de un tiempo se desarrolla una alergia a las sustancias, ya sea el alcohol, las drogas o lo que sea. Esta alergia provoca que el adicto, cuando toma esta sustancia, no pueda dejar de consumirla y vaya intoxicándose cada vez más, trayendo consecuencias de su salud, consecuencias de su economía y consecuencias en su entorno familiar. Entonces, cuando vemos todo este aspecto, vemos que las adicciones no solamente se ocupan de una persona, ocupan de todo un contexto familiar, de amigos, y que eso puede ser algo tremendo. Por eso nosotros estamos para aconsejar en esta tarde y aprender y estudiar de todo lo que está relacionado con las adicciones y entender que son dos enfermedades en una, la física y la mental. Por ejemplo, cuando hablamos de drogas, cuando se trata de un enfermo drogadito, los médicos lo que hacen es tratar su adicción física, pero también resolver el problema mental, ¿no? Porque la persona se ha hecho adicta, escapa a un problema y lo hace con las drogas. Cuando ya está resuelto el problema mental, se habla con la familia y con los amigos, también encontramos que de pronto la parte física, y la parte física no es fácil manejarla tampoco porque la mente puede decir algo, pero el cuerpo pide, y por eso cuando hay un adicto dependiente, los médicos le van dando droga en menor escala porque no se lo pueden sacar de la noche a la mañana, y hay un periodo de tiempo, creo que son 15 días, donde la abstinencia causa algo tremendo, una lucha tremenda. Así que no es fácil, no es sencillo, no es algo de menos importancia el saber que un adicto tiene que tener la ayuda de él, la ayuda de la familia y la ayuda, aleluya, espiritual. En este caso, la iglesia debe cumplir una función de proteger, de encaminar, de darle a entender. Lo primero que hay que lograr es lograr que esa persona reconozca su adicción. Porque si no reconocemos que estamos enfermos, ¿cómo nos curaremos? Mucha gente sufre hoy en día de alergias al marisco, por ejemplo, al trigo, a la leche y otras muchas, pero aquí está la diferencia, el problema. Mientras que una persona alérgica al marisco no volverá nunca a tomarlo, mucho menos al día siguiente, el adicto lo consumirá sin importarle las consecuencias de pérdida de trabajo, familia, dinero y hasta la vida. Esta es la enfermedad mental, de tal manera que la adicción se compone de dos enfermedades conjuntas, la física que crea alergia, la compulsión, y la mental que hace que se repita el proceso, la obsesión. Hay que trabajar en dos áreas, mental y física. Bueno, la adicción se caracteriza por episodios continuos y periódicos de descontrol, a pesar de consecuencias adversas, y por distorsiones del pensamiento, especialmente la negación de padecer la enfermedad, que eso es lo primero que tenemos que luchar, que venimos hablando. Hay que luchar para que el enfermo y el entorno reconozcan que hay una enfermedad y que sus consecuencias son muy drásticas. Mayor tiempo lo agarramos en su principio, mejor va a ser, o más rápido va a ser la recuperatoria. Más tiempo se pierda, más tiempo, aleluya, costará la recuperación de esa persona. Dios puede hacer la obra, sin duda que queremos un Dios grande, pero como dijimos que es una enfermedad que son física y mental, claro, aleluya, Dios puede hacer la obra en ambos, aleluya, siempre y cuando la persona entre en su juicio cabal y comience a ocupar su mente de Cristo y vivir una vida cristiana. Bien dice 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré de que nada me domine. Está el problema del dominio de algo, de una adicción. Cuando nosotros dominamos algo,
no es adicción, pero cuando la adicción, cuando eso que contamina, nos enferma, nos trae problemas, nos domina y se hace incontrolable para nosotros, eso ya es una adicción. Así que la adicción puede llevar a una muerte prematura, es la consecuencia y la causa de otros problemas físicos, mentales, tiene un impacto perjudicial en la química neuronal del cerebro. Para que entienda bien esto, cuando estamos hablando de drogas, la química, aleluya, destruye neuronas del cerebro. Y suele coexistir con otros desórdenes. Termina por destruir al individuo, a las familias, a las comunidades, infligiendo el proceso una gran cantidad de daños sociales y en la salud. Por eso cuando vemos estos robos, estos crímenes en el noticiero, dice, ¿cómo una persona puede hacer esto? ¿Cómo? Porque sus neuronas, la química ha traído un impacto perjudicial en sus neuronas, ya no piensan como una persona normal, ya no están razonando como una persona normal. Roban un celular para venderlo por 2 pesos y comprarse la droga, que es lo que les está exigiendo su cerebro y su cuerpo. Entonces, a veces decimos, hay un demonio, son un espíritu. No son un espíritu, son personas enfermas que tienen un daño, que la adicción con los años le han causado, aleluya, una pérdida de neuronas, que su cerebro ya no acciona, no piensa, no razona naturalmente. Afecta a todo tipo de culturas. Esto no es de gente pobre, no, también es de gente rica, clases sociales, orígenes étnicos, aleluya. Y es muy difícil que un mismo adicto, que una misma persona se esté recuperando. Tendrá que tener la ayuda externa. Primero, la ayuda de él, reconociendo. Segundo, la ayuda de la familia. Y tercero, la ayuda de la sociedad, y en este caso, de la iglesia. La iglesia tiene que saber tratar adictos, tiene que saber cómo ayudarles, cómo recuperarles, cómo atenderlos, cómo solucionar el problema de fondo, que no es el alcohol, no es el cigarro, no es el juego de azar, no es la pornografía. El problema es el problema de fondo. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué se busca tapar con esa adicción un problema espiritual, un problema en su vida? Claro que la recuperación en Cristo Jesús es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero se puede encontrar una nueva vida. Y cuando estamos hablando de una nueva vida, estamos hablando de una nueva vida para el adicto, completa y total. Porque siempre una de las recomendaciones que yo le hago a las personas adictas es: hay que tomar una decisión y contar con el entorno. Ese entorno que comparte drogas, comparte cigarros, comparte vino, comparte whisky, comparte los juegos de azar, comparte la pornografía. Hay que cortar con esas amistades porque para ellos es algo normal, están sumergidos en las adicciones y nos pretenden que la persona que está queriendo salir vuelva a tener recaídas. Entonces yo estoy luchando por dejar una adicción y me junto con personas que están adictas en su plena adicción. Lo más normal es que me inviten y que me digan: dale, probá, uno no te va a hacer mal, uno consumo no te va a hacer daño, no seas poco hombre, sé esto, sé el otro, bueno, hasta que cae de vuelta. Hay que cortar con el entorno familiar. Esto del enfermo, lo único que lo va a lograr y entender es cuando acepte que está enfermo y acepte que todo el entorno que tiene es el que le hace daño. Por eso dice Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu es fuerte, está dispuesto para toda obra de Dios, pero el cuerpo sigue siendo una herramienta débil y el diablo va a atacar y el enemigo va a atacar nuestro cuerpo débil. Mateo 26:41. Gloria en nombre de Jesús. Continuamos dentro de unos minutos. Bueno, continuamos con el estudio de las adicciones.
Vamos en esta parte a hablar un poco sobre el tratamiento de recuperación. Entendemos y comprobamos con los pacientes y familiares a quienes acompañamos, tanto en tratamientos como después, que el proceso degenerativo y destructivo se puede parar. Y el adicto y su entorno familiar puede iniciar lo que llamamos su proceso de recuperación, que facilite al adicto dejar de consumir, poder vivir sin sus drogas de elección o sustancias o su comportamiento, como dijimos, lo que se definía un poco, lo que era una adicción, ¿no? Sustancias, su comportamiento, su conducta. Y la mejora significativa y sostenida de los afectados en todas las áreas de su vida, ya se recupera socialmente, físicamente, económicamente, y como individuo y como persona llega a tener un estatus importante. Ahora bien, con el tema del tratamiento debemos saber mucho nosotros cuánto tiempo lleva la persona siendo adicta o cuánto tiempo lleva ese comportamiento, esa conducta impulsiva que la lleva a ser una adicta. Porque de acuerdo a esas conductas, a ese tiempo, a ese periodo, es el periodo de tratamiento también. Por ejemplo, hablamos de la conducta del drogadicto. Si el drogadicto lleva consumido muchos años, lo más probable es que tengan que internarlo en una quinta de recuperación con otras personas, porque hay que sacarlo totalmente del entorno. Ya esa persona necesita una ayuda mucho más profunda, porque el problema es mucho más grande. Bueno, así que estamos unidos al Señor. Dice Romanos 6, 5, 6, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Me gusta este texto de Romanos 6, 5, 6, ¿no? Voy a leerlo, pues es otra versión. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hay una manera de cortar con la esclavitud del pecado o la esclavitud de las adicciones, y es que este cuerpo perdiera su poder. Perdiera su poder. Entonces, la Biblia nos encarga de decir, aleluya, que debemos estar unidos a Jesucristo y que esta vieja vida natural ya fue crucificada en la cruz para que este cuerpo ya no tenga más poder. Hay que poner nuestras adicciones en la cruz. Él llevó todas nuestras cargas, toda nuestra dolencia. Ya no debemos ser más esclavos del pecado o de la adicción. Hay que crucificar todas esas cosas. Este es un informe muy importante que voy a leer. Dice que en cualquier sociedad entre el 10% y el 15% de la población son alcohólicos o adictos. Ha escuchado muy bien. En cualquier sociedad entre el 10% y el 15% de la población son alcohólicos o adictos. En las Américas el problema existe en proporción epidémica. Estos enfermos tienen familiares, entonces más de la mitad de la sociedad vive con el problema. Hoy en día está reconocida la adicción como una enfermedad. Obviamente el alcoholismo es una adicción al alcohol. En ocasiones utilizamos una definición general de adicción porque no importa cuál sea la sustancia o conducta en que se abusa, el proceso de adicción es el mismo en cada ser humano. Entonces, si sacamos el porcentaje de que el 10 o 15 son alcohólicos y adictos, si sumamos las otras adicciones y sumamos a la familia de los adictos, encontramos una sociedad que está enferma. Enferma. Una sociedad que no sabe ayudar a sus enfermos, que no sabe sacarlos, ¿no? Y una enfermedad, una sociedad que a veces hace
la vista gorda que no quiere reconocer, aún hay familiares que no quieren reconocer que sus hijos son adictos a algo. Entonces, el uso de las sustancias causa daño en un área importante de la vida del individuo. Este individuo es un dependiente químico. Dependiente químico es otro nombre para un adicto o alcohólico. Los familiares también sufren una enfermedad que se llama codependencia. Una experta en el campo dice: la codependencia es una adicción a una persona y a sus problemas. La codependencia es un complejo de conductas y actitudes problemáticas en una persona desarrolla para subsistir en una situación familiar de caos como el alcoholismo. Cada alcohólico tiene por lo menos un codependiente en su vida. Ambas dependencias, la dependencia química propiamente y la codependencia, tienen las mismas características en común porque ambas son adicciones. Entonces la persona que rodea a una persona enferma, en este caso el alcohólico, se convierte en un codependiente también de ese problema, de esa enfermedad. Por eso encontramos en las iglesias personas que oren por mi esposo que es alcohólico, oren por mi hijo que es drogadicto, se vuelven codependencias de ese problema, también lo hacen suyo, y lógico, ¿no? Porque tenemos lazos de familiar. Entonces las dos características primordiales son obsesión y compulsión. Obsesión es la preocupación mental centrada en la sustancia, relación, conducta o evento que es el enfoque de la adicción en particular. Por ejemplo, el adicto trabaja, piensa obsesivamente sobre las cosas que él necesita cumplir y sus sentimientos de culpa lo empujan a tratar de lograr más. La compulsión, en cambio, es la conducta o el comportamiento que actúa en base de la obsesión mental. Las 12 horas en la oficina del adicto al trabajo son la magnitud de la compulsión de su adicción, porque también está la adicción al trabajo. Son adictos al trabajo. No necesitan plata, no necesitan, viven bien, pero hay una adicción. La observación y la compulsión vienen de un hambre viciosa que se convierte en una pérdida de control de todas las áreas de la vida del alcohólico o adicto, y clásicamente de la codependencia, pierde el control de su propia vida por la preocupación excesiva sobre la vida del alcohólico o el adicto, ¿no? En este caso estamos hablando del codependiente. Pero el síntoma más evidente y más peligroso es la adicción y la codependencia es la negación. La adicción es una enfermedad que dice al enfermo que no existe un problema. Vuelvo a repetir, la adicción es la única enfermedad que dice al enfermo que no existe un problema. El alcohólico frecuentemente dice: yo puedo dejar de beber cuando yo quiera. Y muchos alcohólicos han tenido muchos intentos sinceros de dejar de beber. El problema es que están viviendo en negación de la obsesión y compulsión de su enfermedad y que no saben cómo vivir sobrios. No pueden, ¿no? Y el de la droga también dice lo mismo. Yo también puedo dejar la droga las veces que quiera, pero no pueden. El que tiene la adicción de los juegos de azar, yo puedo dejar de jugar cuando quiera, ¿no? Pero no pueden. Muchos cristianos también viven la trampa de la negación. Pensando que el proceso de adicción no les toca, la enfermedad de adicción afecta a todas las personas, física, mental, emocional y espiritualmente. Esta enfermedad espiritual está basada en la naturaleza del pecado que cada ser humano comparte. El proceso de adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vacíos, tristezas, dolores, depresiones, amarguras. Podemos utilizar una relación, una sustancia, aún un sistema como la religión, porque están los adictos a la religión, como sustituto de nuestra necesidad espiritual. Claro, por ejemplo, nosotros podemos practicar una religión compulsivamente, descuidando áreas importantes de nuestra vida, como la familia, el lugar de tener una relación personal y viva con Jesucristo. Muchos cristianos no viven una vida de victoria como vencedores, porque se sienten esclavos de sus adicciones y compulsiones. Recuerde que dijimos que una adicción es, aleluya, algo que es una conducta
que puede ser impulsiva, que no hace falta que caiga en la droga, en el cigarro, en el alcohol. Una conducta compulsiva, ¿no? Cuidado con eso. Y muchos se preguntan en privado, ¿dónde está la vida abundante que la Biblia promete? Nosotros vivimos en vergüenza y culpa y no compartimos estos sentimientos con los hermanos porque la iglesia está reforzando nuestra negación, la honestidad acerca de nuestras vidas ingobernables no concuerda muy bien con nuestra máscara cristiana. Hemos tratado de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas y recursos. Por eso nos sentimos derrotados. Qué importante que nosotros los cristianos no seamos adictos a nadie. Una de las adicciones más comunes en la vida del cristiano a veces son las compras compulsivas con tarjeta de crédito. ¿Cuántos cristianos conocemos que deben mucho dinero? Entonces, es importante que también como cristianos hagamos la mea culpa de que hay adicciones que no son tan reconocidas como las más graves, pero que sí traen un perjuicio a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. No seamos adictos a una religión, no vayamos a la iglesia por religión, vayamos a la iglesia para tener un encuentro con Dios, para poner nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras causas en la cruz del Calvario y que el Señor haga la obra en nuestras vidas. ¿Cómo podremos sacar a un adicto si nosotros somos adictos a otra cosa? Claro, todo aquello que se toma, se consume de una forma desmedida, descuidando otras cosas, es una adicción. Que el Señor nos ayude y extienda su mano de misericordia. Entonces, hay una metodología que estudian los alcohólicos, que son los 12 pasos. Los 12 pasos del alcohólico anónimo, en ellas podemos ver su base bíblica. El fundador, William Wilson, que fue el fundador de Alcohólicos Anónimos, describió su conversión y camino a la sobriedad así: encontré al Dios de los predicadores. Él fue influido grandemente por el grupo Oxford, que era un movimiento evangélico dedicado a recobrar al cristianismo primitivo, y el reverendo Sam Schumacher, que era pastor episcopal y líder de este grupo. Muchas de las ideas de los 12 pasos salieron del curso de discipulado del grupo de Oxford. El doctor Bock, cofundador de los Alcohólicos Anónimos, muy reconocido mundialmente por el éxito de su mecanismo, ¿no? Él tenía una lista de lecturas recomendadas para todos con quienes él trabajó en Alcohólicos Anónimos. En esta lista se encontraba la Biblia en general, especialmente el Sermón del Monte, el Padre Nuestro, el libro de Santiago, el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿no? Entonces, estos 12 pasos, que son el tratamiento de los alcohólicos anónimos, tienen una razón, un nacimiento en la Biblia, y es uno de los pasos o tratamientos más exitosos en el mundo para la recuperación de las adicciones, para familias alcohólicas y a disfuncionales. Los 12 pasos pueden ser el curso de discipulado perfecto y específico para sus necesidades. Hemos visto que muchos de nosotros como cristianos compartimos el proceso de adicciones en nuestras vidas. Los 12 pasos pueden servirnos como un modelo de crecimiento en general y un camino a la serenidad. Este movimiento está creciendo dinámicamente en las Américas, en parte porque todos pueden compartir sus vidas en un ambiente de aceptación, comprensión, amor, sin el miedo de ser juzgados porque no recobramos estas cualidades del cuerpo de Cristo como iglesia suya. Entonces, este mecanismo de los 12 pasos, que está basado en la Biblia y que ha sido un éxito, nos comprueba de que si hacemos un procedimiento cristiano y lo ayudamos con una metodología humana, el éxito puede ser tremendo. Claro que yo puedo creer que puedo orar por una persona alcohólica, y lo he tenido, creyentes alcohólicos que han llegado totalmente alcoholizados
y que Dios rompió y cortó las cadenas de la noche a la mañana. Pero no todos los casos podemos decir así. Claro que la iglesia debe orar, buscar a Dios, el creyente debe pedirle a Dios, pero no todos pueden tener el mismo proceso. Ojalá Dios operara con todo de la misma manera, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces, continuamos dentro de unos minutos con la clase. Bueno, una persona puede consumir o tener una conducta en las adicciones con las siguientes causas: calmarse, consolarse, aliviarse, tranquilizarse, relajarse, estimularse, activarse o empoderarse, entre otros motivos, por supuesto. Entonces, una persona puede tener un consumo o una conducta con estos objetivos. Voy a volver a leerlos porque son importantes: para calmarse, para consolarse, para aliviarse, para tranquilizarse, relajarse, estimularse, activarse o empoderarse, entre otros motivos. Cuando fui a Bolivia, encontré personas adictas a la cocaína que lo mastican en hoja, y hablábamos con personas que no son drogadictas, pero sí consumen coca para su trabajo diario. A la mañana temprano comienzan y se ponen hojas de coca en la boca y la mastican. Pero eso ya es un consumo, es una adicción, y lo hacen para poder calmarse, relajarse, aliviarse, porque el trabajo es extremo y es un estimulante a su trabajo, pero que se convierte en una adicción, ya no lo pueden dejar. Entonces, al hecho de que al principio sea muy efectivo, para modificar el estado de ánimo, la fortaleza física, la percepción, las vivencias, hace que la persona se sienta el impulso de repetir la experiencia. Claro, se sienten bien por un tiempo. El que comienza a masticar coca siente que tiene más fuerza, puede rendir más en el día de trabajar, pero la adicción va haciendo un trabajo en su mente y en su cuerpo. Por eso cuando fui a Bolivia me llamaba mucho la atención encontrar personas de 30 a 40 años que parecían de 50 a 60. Porque, claro, la coca les daba las fuerzas por dentro, pero el desgaste iba por fuera. Entonces eran unas fuerzas mentirosas, engañosas, porque lo que van acabando es al ser humano, porque lo van desgastando. Entonces comienza, al ver que se sienten bien, que le ha traído unos beneficios, se convierte en un acto repetitivo, ¿no? Tomo unas botellas de alcohol y siento que mi problema, que mis dramas se van, siento alivio, confianza, y vuelvo a tomar, y vuelvo a tomar, y vuelvo a tomar para alejarme de ese problema, y se convierte en una adicción. Entonces, ese acto repentino, ese comportamiento habitual que caracteriza la adicción, ¿no?, lo señala como una relación de consumo reiterado con la sustancia, con el comportamiento. Volvemos al tema, yo quiero recaer mucho sobre esto, no solamente una sustancia, sino con un comportamiento. He tenido sobrinas que han estado con bulimia y anorexia. Y la bulimia es el sentirse gorda y causarse el vómito, poniendo sus manos en la boca. Comen mucho, pero luego van al baño y vomitan. Y esa sensación les causa una tranquilidad de saber que tienen todo bajo dominio. Pero esa conducta es una conducta adictiva. Y la anorexia es la persona que se ve delgada y deja de comer, y deja de comer, y deja de comer, y se ve delgada, y usted la ve y parece un esqueleto, pero ellos en su mente se ven gordos.
Es un comportamiento adictivo también. Si bien las personas sienten, y escuchen bien, si bien al comienzo las personas sienten que tienen el control sobre la sustancia o la conducta, a medida que la relación se identifica con esa conducta, con esa sustancia, el comportamiento se va perpetuando. Como consecuencia, la adicción toma el control. A medida que ésta gana fuerza, las funciones del cerebro se van adaptando, lo cual explica en parte por qué resulta tan complicado dejar de consumir el cerebro, la mente. Pero como me encanta el texto que dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. A fin de que puedan resistir. En Cristo está la fuerza que necesitamos para vencer todo consumo, toda conducta que nos trae la adicción. Entonces, independientemente de cómo comenzó la adicción, que ya dijimos que es por un problema, que buscamos el ser humano tapar nuestros problemas con las adicciones, con nuestras conductas, hay un problema y las adicciones aparecen y nos sentimos bien porque se tapa ese problema, por un momento nos olvidamos ese problema, pero se hace una adicción, la conducta continúa y ya comienzan a sentirse los momentos en que el consumo de la persona continúa, se ha agrandado el problema y es como un círculo vicioso. Y el ansia para evitar las sensaciones tan incómodas derivadas de no consumir o del síndrome de abstinencia les impulsa a continuar consumiendo. Se enzarzan en una lucha inútil y desesperada por controlar la adicción. Y esto me trae un recuerdo. Yo fui un adicto. Fui adicto al cigarro. Yo llegué a fumar 40 cigarros por día, 2 paquetes. Y siempre tenía 17 años cuando llegué al consumo máximo. Y yo ya tosía sangre, una persona con problemas respiratorios. Y siempre quise dejar, pero no podía. Yo pensaba que tenía el dominio sobre la adicción y no podía dejarlo. No podía, se hacía un círculo vicioso. Cuando yo quería, lo dejaba, pero mi cuerpo, mi mente me pedían y volvía a recaer. Hasta que conocí al Señor y Dios hizo una obra en mí, ¿no? Y un día le puse todo en las manos de Dios. Esta es la última vez que voy a fumar, Señor. Te lo entrego a ti. Ya no quiero yo resolver este problema, resuélvelo tú. Claro que trajo unos inconvenientes. Ahí comencé a engordar mucho. Hubo unos cambios físicos, cambios mentales, cambios espirituales, para bien, ¿no? De la obra de Dios, pero los cambios tienen que aparecer. Entonces, que Dios nos ayude, porque Dios puede hacer una gran obra en tu familia, en tu amigo. Lo primero que tenemos que hacer es sentar a esa persona y tratar de demostrarle que es una persona que está enferma. Cuando él reconoce su enfermedad o su adicción, su conducta, ahí podemos comenzar a trabajar de una manera muy eficaz. Muy eficaz. Y a medida que la adicción se apodera de su cuerpo, mente y alma, las dañinas consecuencias hacia uno mismo y hacia otros, como sus propios familiares, se multiplican y se identifican. Por ejemplo, en un drogadicto, el drogadicto lo primero que hace es comenzar a robar cosas en su casa, a vender, para poder consumir. Roba plata, roba dinero. Cuando la dependencia se hace mucho más fuerte, comienza a robar fuera de su casa.
porque es mucho más fuerte que él. En el caso de mujeres, se prostituyen para poder consumir. Es triste. ¿A dónde nos lleva una adicción? Nos lleva al pozo de tinieblas, de oscuridad. Tenemos que cortar esa cadena. Y a medida que la adicción se va apoderando de todo su cuerpo, mente y alma, las consecuencias vienen aumentando. Por eso hay personas que tienen enormes dificultades para enfrentarse a ello y para parar. Aún teniendo todavía capacidad para ello, no son capaces de tomar una decisión y mantenerla. El adicto necesita una ayuda externa. Necesita una ayuda externa. Entonces, que el Señor nos use. Salmo 121, versículos 7 al 8 dice: el Señor proteja de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Hermoso salmo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, cuando hablamos de comprender, ¿no? Porque las adicciones hay que comprenderlas. No permitirlas, pero comprenderlas. Entonces, ahí comenzamos a estudiar el factor compulsivo de la adicción. Comenzamos a trabajar en la causa, en la razón. Esto es como un asesinato, ¿no? ¿Cómo murió la persona? De un cuchillazo. ¿Y quién lo mató? ¿Un ladrón? ¿Y por qué? Quería robarle. ¿Y por qué quería robarle? ¿Por qué? Estaba sumergido en las drogas. O si es un asesinato de índole sentimental, ¿por qué ese hombre mató a esa mujer? Por celos, por bronca. Entonces, las causas de una adicción hay que buscarlas allá al fondo y hacer una investigación, ¿no? La mayoría de las personas que han sufrido crisis en su niñez, su infancia, en su adolescencia, son adictos en algún campo de su vida. Así que ahí podemos nosotros trabajar en este aspecto, ¿no? Para que entremos en la mente del adicto y por qué se ha hecho adicto o tiene esa conducta dependiente. Que Dios nos ayude, su infinito amor y su gran misericordia. Así que seguimos estudiando el tema de las adicciones. Bueno, cualquier persona puede hacerse adicta a algo. Pero vamos a ver unos 6 puntos que nos indican claramente que una persona es adicta. El punto número 1, objeto de deseo. Siempre hay un objeto de deseo. Esta es la sustancia, cosa, actividad o relación que conduce a la adicción, sea alcohol, comida, sexo, juego, pornografía, droga o cualquier otra cosa que provoque ideas obsesivas y derive en comportamientos impulsivos. Punto número 2. Preocupación. Existe una obsesión con el objeto de deseo, una necesidad de la cosa que provoca la adicción. Y punto número 3, comportamientos guiados. Existe una compulsión para reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que provoca el comportamiento adictivo.
Punto 4, falta de control. La adicción siempre implica una pérdida de control sobre los pensamientos, sentimientos, ideas y comportamientos cuando aparece la cosa deseada. Incluso cuando un adicto intenta detener o cortar sus comportamientos adictivos, falla en el intento. Esta es la clave y la caracteriza en la adicción y la dependencia. Punto número 5, estamos en los puntos de por qué declaramos a una persona adicta. Dependencia, hay una dependencia respecto al objeto del deseo, física o psicológica, y solo esa cosa puede satisfacer el deseo del adicto, al menos temporalmente. 6, consecuencias negativas. La adicción siempre va acompañada de consecuencias negativas. Siempre. Nunca positivas, siempre negativas. Así que el Señor esté operando con poder y con autoridad. Que la iglesia sepa que está en una ciudad zambullida en adicciones. Y que el proceso es experimentación, uso, abuso y dependencia. Esos son los 4 pasos de una adicción. Primero es una experiencia. Le tomaba una droga, nunca tomé yo en mi vida, pero tomaba, probaba, saber, experimenta. Luego comienza el uso, luego comienza el abuso y luego comienza una dependencia. Cuando las cosas están en dependencia y lleva mucho tiempo en dependencia, ahí donde más se complica. Bueno, dijimos de los problemas físicos, mentales, emocionales, espirituales. El problema espiritual, que es el que nos compete a nosotros, que mucho más, porque somos cristianos, es la desconexión de uno mismo, de otros y de los trascendentes. Se define, según estudios recientes, como una discapacidad de contacto o conexión con uno mismo y con los demás. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, hay un informe aquí del Observatorio Español de las Drogas y de Toxicomanías, muestra que el inicio del consumo de la mayor parte de las sustancias comienza antes de los 24 años. Tenemos jóvenes adictos. Y por eso quise poner estas estadísticas. Nuestra juventud son adictos. Mire, de 16 años, adictos al tabaco y al alcohol. 18 años al cannabis. 19 años, inhalantes y volátiles. 20 años, anfetaminas y alucinógenos. 21 años, éxtasis, cocaína en polvo y heroína. 23 años, cocaína base. Entonces, si trabajamos mucho con la escuela dominical y enseñamos a los niños a que se cuiden y que pongan su vida en las manos de Dios, no llegarán a ser jóvenes adictos a las drogas o cualquier consumo o conducta. Eso es importante que nosotros lo tengamos, hacer un trabajo de prevención. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengamos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Estoy leyendo el pasaje de Gálatas 5:1. El yugo de la esclavitud. Que Dios nos ayude. Y hay más encuestas, ¿no? Estadísticas. Un seguimiento de 5 años de jóvenes que recibieron tratamiento reveló que mostraron tasas significativamente menores, tanto de consumo como de criterios para el diagnóstico del trastorno correspondiente por sus contrapartes del grupo de control. 5 años todavía siguieron demostrando, aunque de forma mucho menor, su problema con el consumo. Así que esto es un proceso muy, muy largo. Pero seguimos confiando en la gracia de Dios. Aleluya. Un estudio reveló que a los 6 meses de concluir la intervención, la mitad de los participantes mostraban una mejoría significativa. Cerca del 30% se mantenían abstinentes.
O sea que el 70% volvió a consumir. 6 meses. Solamente el 30% pudo mantenerse. ¿No? Estamos hablando de una estadística general. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comparte con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4, 5. Que el amor de Cristo haga y produzca todas estas cosas en medio de nuestras vidas. La gloria sea para el nombre del Señor Jesús. A medida que la adicción avanza, encontramos graves problemas con la familia. Realmente hay conflictos familiares. Ahora lo vemos en la última parte de esta enseñanza. Bueno, hermanos, vamos a la última parte sobre esta enseñanza sobre adicciones, ¿no? El problema de la familia, los familiares pueden en este proceso a su vez llegar a tener problemas en su propia vida. Por eso estamos hablando de que es una red que involucra a muchas personas, no solamente un adicto, al resto de la familia. Tienen problemas en su vida, con trabajo, relaciones, sucesiones. Bueno, lo anormal se vuelve normal a pesar de generar sentimientos de vergüenza, la gravedad de la afección y el alcance de las consecuencias para el adicto y su entorno familiar es proporcional al tiempo que dure el proceso de adicción activa. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Santiago 4:7, ese texto es para que nosotros nos sometamos a Dios, resistamos al diablo. Someterse a Dios es obedecerle, es ponernos en las manos de Él. Amén. Entonces la familia tiene un grave problema. La familia de un adicto están en un budo donde todos caen en el mismo punto final. Que Dios nos ayude. Que Dios extienda su mano y su misericordia. Claro, las personas viven en un estado depresivo, angustia, tristeza porque quieren rescatar a su familiar y no pueden. Pero recuerde lo que dice la primera carta de Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que cortar ese lazo con el mundo. El mundo no tiene nada bueno para ofrecerle al hombre. Nada. Nada, nada. Por eso, nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Porque el mundo no tiene nada. Nada. Ojalá que aprovechemos la confianza, la intimidad. Siempre es bueno que la familia esté apoyando a un adicto. Y a veces es bueno que otra persona también que no sea del entorno familiar sea el que esté interviniendo y ayudándole, ¿no? Pero que tenga una conducta determinante, ¿no? Porque el problema del familiar es que siempre usa de su misericordia, de sus sentimientos, ¿no? Pero alguien externo, por ejemplo un médico, le dice las cosas como tienen que ser, duras, difíciles. Entonces que podamos tener determinaciones duras y difíciles. ¿Querés salir? Yo te voy a ayudar. Pero acá se hace lo que yo digo. Acá no vas a poder hacer esto. Acá, bueno. Que Dios nos ayude para tener esa fuerza, ese coraje, esa decisión. Aquí puse unas listas yo de adicciones para que sepamos. Adicción al juego, adicción al sexo, al trabajo, a internet, a sectas, a religión, a relaciones codependencia, adicciones de ingestas de química, alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, apio, sedantes, hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroína. Adicciones de ingestión, comida, anorexia, bulimia, comedor impulsivo,
¿no? Comprador impulsivo, bueno, etcétera, etcétera. Solamente he puesto algunas, las más reconocidas, pero hay muchas clases de adicciones y tenemos que cortar de lleno con todas esas cosas en el nombre de Jesús. Son desórdenes que comienzan a funcionar en nuestras vidas y le dejamos un pedacito, una parte, y toman el control de todo. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesucristo es el que pueda liberar de las adicciones, ayudarnos en los tratamientos, cooperar, aleluya, de una forma poderosa en medio de nuestras decisiones, nuestra mente, nuestro cuerpo. Hay uno que nos creó también en nuestro cuerpo, en nuestra mente, por lo tanto Él puede tomar ese control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Por eso Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, mantengámonos fieles a las enseñanzas de Jesús, para convertirnos en discípulos y conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Libres, libres. Una persona puede estar consumiendo o ser adicta de cualquier adicción, pero una vez puesto en las manos de Dios, el milagro puede venir y ocurrir de una manera grande. Por eso Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Y la única manera de inyectar vida en el Espíritu es en la presencia de nuestro Dios. Queridos hermanos, amigos, seguro que conocen a una persona adicta a algo. Ayúdenle, siéntense. No la acusen, no la avergüencen, no la reprochen. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Como enfermedad hay una cura que se llama Jesucristo. Y hay un tratamiento, ¿no? Y en ese tratamiento tiene que haber un proceso, ¿no? El primer proceso que dijimos, ¿se acuerda? Es el reconocimiento. El enfermo tiene que reconocer. Si el enfermo no reconoce que está enfermo, ¿cómo Jesucristo lo va a ayudar? Cuando hablamos del plan de salvación, hablamos de que primero tiene que haber un reconocimiento. En Hechos capítulo 2, ¿amén? La multitud, la gente, le preguntaron a Pedro y a los demás discípulos, ¿y ahora qué haremos? Hemos oído, hemos creído, ¿y ahora qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Entonces, primero tuvieron que escuchar para reconocer. Que tú puedas hablar para que reconozcan que hay un problema de salud físico y mental. Que hay una conducta o una adicción desmedida y que hay que cortar ahora con eso. Y para finalizar ya, qué bueno que nosotros los pastores, los líderes de la iglesia, siempre le pidamos unción a Dios para tratar con estas personas. Ya le digo, el gran porcentaje de la sociedad está sumergida en adicciones. Si no es ellos, está en la familia. Un familiar, un amigo. Oremos, pero también actuemos. ¿Ven? Oremos, pero también actuemos, procedamos, consolemos, amemos, comprendamos. No toleremos, pero comprendamos por qué el enfermo comenzó con esta enfermedad. ¿Qué es lo que lo causó? Muchas de estas cosas hay que trabajarlo en sanidad interior, porque muchas de estas personas que consumen están enfermas en su interior. Hay un rencor, un odio, hay algo que no han curado y que los ha llevado a una adicción.
Cuando el Señor cura las heridas, corta la adicción y la persona es libre en el nombre de Jesús. Bien, queridos alumnos de este seminario, les mando un gran abrazo. Querido, no estoy 100% bien de mi salud, como lo notarán con mi voz, pero no he querido dejar de incumplir esta parte de la enseñanza. Que el Señor les bendiga. El estudio es mucho más amplio. Tengo la carpeta aquí al alcance de mi mano. El estudio, los que quieran, estén interesados, habla todo sobre las adicciones, métodos y formas para ayudar al adicto, con textos bíblicos. La carpeta tiene 20 hojas, así que Dios les bendiga y nos vemos el año que viene. Bueno, si llego a tener un estudio, pondré algún estudio de cada fin de año. No puedo con mi genio, pero bueno, ahí veremos. Que Dios les bendiga, estamos para ayudarle. Cualquier cosa se contactan conmigo de forma privada. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Pastor Fernando Sánchez, y disculpe que he estado así a media máquina, pero bueno, que Dios me los bendiga. Bendiciones, amén.